no hay una mejoría en la presión arterial de oxígeno y la relación FIO2. Pero pues bueno, en estos pacientes al mejorar esto también disminuye el daño. Bueno, podemos progresar con el ventilador a los mismos. Las desventajas en algunos estudios, o por cuáles este tratamiento es algo controvertido, es que, pues bueno, lo que han observado es que los pacientes que se han sometido a óxido nítrico inhalado y con una terapia convencional, es decir, sin este tratamiento, los pacientes que tienen óxido nítrico inhalado, bueno, los que han alcanzado la sobrevida es un 47%, en comparación de los que no han tenido un tratamiento con óxido nítrico, que es de un 43%. Lo que sí se ha observado francamente es un 79% los que se muestran una respuesta positiva en mejorar la oxigenación. Estos son los efectos a las 4 horas en otro estudio, que es un estudio que se realizó en la India, también en pacientes pediátricos, y vemos también prácticamente cómo mejora la oxemia en los pacientes a las 4 horas. Como les digo, al mejorar la oxemia me permite una reducción de la fracción inspirada de oxígeno, que hay que tomar mucho en cuenta que estos pacientes se les tiene que ir disminuyendo la fracción inspirada de oxígeno por el biotrauma que se ocasiona. Y también ha permitido una disminución de la intensidad de la ventilación mecánica después o durante las 36 horas. La dosis prescrita en la cual nosotros tenemos, no se observan prácticamente efectos adversos, se dice que va entre 20 a 40 partes por millón, y esto pues bueno ya está descrito desde 1997. Existe un metaanálisis desarrollado en el cual se estudian pacientes adultos o niños, en el cual no lo recomiendan, como les decía, de uso rutinario, ya que todos los pacientes se tienen que individualizar. El inconveniente aquí es que se basan prácticamente en el significado de la mortalidad que genera, porque no han visto que haya mucha diferencia entre los pacientes que sí reciben óxido nítrico y los que no lo reciben. Aquí lo que tendría que tomar en cuenta, evaluar nosotros en este tipo de metaanálisis, es tomar en cuenta las otras comorbilidades que tienen estos pacientes, ya que la mayoría de ellos pues bueno, está en combinación con un choque séptico y un daño pulmonar directo. Dentro de lo que nosotros debemos de evaluar en estos pacientes como una seguridad en el tratamiento es la metahemoglobina. Esta la podemos ver nosotros en una gasometría, y cuando se excede el 3% de la metahemoglobina se dice que se debe de suspender el tratamiento. Como un rango máximo lo podemos tolerar entre 2.5, pero dentro de la fisiopatología, pues bueno, esto el óxido nítrico prácticamente está dirigido hacia el tratamiento para mejorar la oxemia, ya que la hipoxia por la cual cursan estos pacientes puede desarrollar una hipertensión pulmonar, o bueno, lo tienen que desarrollar la mayoría de ellos. ¿Qué es la hipertensión pulmonar? Pues bueno, se refiere a un grupo de enfermedades, como tal es un síndrome, al igual que el síndrome de dificultad respiratoria, que tienen como en común la reducción de la luz de las arterias pulmonares, con una elevación de la resistencia vascular de forma progresiva, y el desarrollo posterior en los pacientes ya de forma crónica pueden desarrollar una insuficiencia ventricular derecha, que lo va a llevar a la muerte. Esta es la definición actual que tenemos nosotros de hipertensión pulmonar. Ocupamos forzosamente de un cateterismo cardíaco para poderlo cuantificar y dar el diagnóstico. Se dice que debemos tener una presión arterial pulmonar media por arriba de 25 milímetros de mercurio, y esto no necesariamente, tiene que ser en reposo, que es lo que tenemos que encontrar nosotros. El síndrome de dificultad respiratoria, como decía, esto parece repetitivo, por sí solo condiciona la hipertensión pulmonar, ya que tiene un carácter inflamatorio y un carácter protrombótico, ya que se activan se activan las plaquetas, y algo muy importante, lo que es lo que comentaba yo, la hipoxia en estos pacientes va a desencadenar por sí sola la hipertensión en ellos. Este es un pequeño bosquejo en el cual nosotros vemos por qué la hipoxia desencadena en estos pacientes hipertensión pulmonar. Existe un factor inducido por hipoxia, como tal, así se llama, lo cual a nivel del endotelio lo que va a hacer es disminuir la concentración de óxido nítrico, los niveles de prostaglandina 2 y el péptido vasoactivo intestinal, pero va a aumentar los niveles de endotelina 1 y de tromboxano 2. Asimismo, este factor inducido por la hipoxia disminuye los genes supresores de crecimiento del endotelio y de la musculatura y los fibroblastos en el capilar, y aumenta esto que es el factor de crecimiento del endotelio vascular. Por lo tanto, la luz del vaso se empieza a estrechar y empieza a aumentar las resistencias en el mismo.
hay agregación plaquetaria por el mismo efecto que ocasiona la hipoxia, y una proliferación del endotelio al verse favorecido los factores de crecimiento del endotelio vascular. Asimismo, se aumenta la proliferación del músculo liso, y de esta forma es como se desarrolla la hipertensión pulmonar, que puede ser transitoria o pudiese quedar como secuela en algunos pacientes, sobre todo en aquellos en los cuales el SDR evoluciona a su parte fibrótica. Este es un ejemplo en el cual nosotros podemos usar medicamentos no solamente para ayudar los niveles de oxemia en los pacientes. Principalmente vamos a tener aquellos que actúan sobre la endotelina 1, el óxido nítrico, que ya lo vimos, y algunas prostacyclinas. El tratamiento indispensable en los pacientes que tienen hipertensión pulmonar, aunque suene un poco contradictorio, pero es el uso de oxígeno. Hay que mantener oxemias o saturaciones de oxígeno por arriba del 90%. Se ha descrito que una saturación de oxígeno percutánea por arriba del 90% equivale a 60 milímetros de mercurio de oxígeno a nivel arterial. Por debajo de esto nosotros podemos empezar a tener problemas con la presión a nivel pulmonar. Dentro de los medicamentos que nosotros podemos usar de forma heroica en estos pacientes, que no están descritos como tal en el manejo de síndrome de dificultad respiratoria, tenemos las prostacyclinas sintéticas como el epoprostenol, que por desgracia tampoco en nuestro país existe en el momento, pero sí tenemos antagonistas de la endotelina 1, como es el Bosentan. Por desgracia estos solamente se administran por vía oral, y el más conocido o con el que tenemos mucha relación es los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, como el caso del sildenafil, y tenemos al óxido nítrico en casos severos. Los prostanoides, que era lo que mencionaba, las prostacyclinas, pues la ventaja que tienen es que ya una vez que se instaura la hipertensión pulmonar, hay que evitar que se siga proliferando la musculatura lisa, y estos tienen unas propiedades antimitogénicos y de actividad plaquetaria. Van a reducir la agregación plaquetaria que en estos pacientes con hipertensión pulmonar y que cursan con SDR pueden desencadenar trombos en algún área pulmonar que condicione aún más todavía la hipoxemia. ¿Qué es lo que hace? Pues como decíamos, van a una reducción en la expresión de la sintetasa de la prostacyclina en el endotelio pulmonar, y lo que han observado, en pacientes que ya tienen como tal el diagnóstico de hipertensión pulmonar, la sobrevida con ellos a 10 años pues es de 61%. El eprostenol, lo que les comentaba, la dosis habitual es en 2 nanogramos kilo minuto. Desventajas que se tienen que ocupar o necesariamente requieren de un catéter en estos pacientes. Este medicamento no existe vía oral hasta el momento, y es lo que se ha estado estudiando en pacientes que pueden cursar con una crisis de hipertensión pulmonar. El Hiloprox existe en nuestro país, es un medicamento en una presentación de dispositivo en dosis medidas, semejante al salbutamol o al Ventolin, y la ventaja es que tenemos un efecto entre los 20 y 30 minutos una vez que se administra. Desventaja es que se tiene que administrar cada 4 o cada 6 horas, y solamente tenemos el efecto durante la administración. Lo único en lo que se ha visto en los pacientes es que mejora la clase funcional de ellos, pero en el momento en que se suspende el medicamento, nuevamente vuelven a aparecer los datos de hipertensión. Se ha visto en los pacientes que se han sometido o que están en ventilación mecánica, que no se cuenta con óxido nítrico en ese momento, el Hiloprox inhalado a través de un dispositivo de dispersión puede mejorar también las condiciones de la presión pulmonar en los pacientes y los índices de oxigenación, disminuyendo la resistencia vascular pulmonar. Y tenemos estos otros medicamentos que prácticamente son los últimos dos, como el citalcetan y el ambricetan. No existen en nuestro país, solamente en Europa y Estados Unidos. El Bosentan es con el que nosotros contamos, que es un antagonista de los receptores de la endotelina. No es selectivo como tal, a diferencia de estos dos que sí son selectivos. Y desventaja de esto es que el efecto se obtiene a la semana de haberse administrado. La desventaja es que estos pacientes que están ventilados no lo pueden recibir. Si habláramos de un paciente que quedase con hipertensión pulmonar como secuela de la enfermedad del síndrome de dificultad respiratoria, estos serían más o menos los costos anuales en los cuales el paciente se vería involucrado dependiendo del tratamiento que se le administra. En el caso del sildenafil, que podríamos decir que es el más barato, esto está en libras, son 6,000 a 9,000 libras, y es lo que nosotros en servicio de neumología es lo que valoramos en los pacientes que tuvieron un síndrome de dificultad respiratoria. Tenemos que descartar que queden con esta secuela. De parte sería todo.
Gracias, doctores. Bueno, pues a mí me gustaría conocer cuáles serían pues algunas dudas que podría tener nuestro auditorio. Pedirle pues a los tres panelistas, quien guste contestar la pregunta, ¿cuáles serían los objetivos en cuanto a la ventilación mecánica, los objetivos en cuanto lo que buscamos en cuanto a la oxigenación y en cuanto a lo que buscamos en que nuestro ventilador nos sobrepase para pues, nosotros procurar pues más daño? No sé. Gracias, doctor. Bueno, yo creo que algo importante que siempre comentamos es, bueno, no le vamos a pedir a ese pulmón que está tan dañado algo que no nos va a poder dar o que nos va a dar a un costo muy alto. Comentaba el doctor Alain lo importante que es proteger el pulmón de las mismas maniobras que nosotros estamos dando con el ventilador, como un pulmón ya dañado por la enfermedad puede verse más dañado con un ventilador tal vez más manejado. Entonces, no hay como tal descrito como, bueno, pues necesitamos oxemias de 60 o de 80 o de 50. Obviamente esto va a depender de cada paciente, pero el doctor Alain ya hablaba de optimizar los recursos que tenemos, ¿no? Es decir, tratar de tener a mi paciente lo mejor posible con el menor daño. Entonces, yo considero, en niños no se ha estudiado como tal. Ok, yo no le voy a exigir tanto al pulmón, a lo mejor le voy a permitir una oxemia baja, ¿no? 60, pero bueno, y después, neurológicamente, ¿cuál va a ser el costo? En realidad no se ha estudiado, ¿no? Tratamos siempre de decir, bueno, una oxemia, creo yo, entre 60 y 80, para estos niños va a ser bastante aceptable si logramos tener parámetros bajos del ventilador. Incluso en algunas ocasiones decimos, bueno, igual si tiene 55, pero hemodinámicamente el paciente lo está tolerando de forma adecuada, a lo mejor podemos aceptarlo también, pero digo, finalmente no hay estudios que nos digan si existe alguna repercusión neurológica de tener oxemias a lo mejor un poco más bajas. Y en cuanto a la ventilación, hablando del CO2, bueno, también se ha hablado mucho de lo que es la hipercapnia permisiva, ¿no? A lo mejor tolerar ciertos niveles de acidosis con el afán de mantener volúmenes corrientes bajos o parámetros del ventilador bajos para no evitar un mayor daño pulmonar. Obviamente va a depender también mucho de un paciente, ¿no? Hay pacientes que nos toleran muy bien pHs de 7.30, ¿no? Hemodinámicamente siguen estables, y hay niños que con pHs de 7.34 luego empiezan con problemas cardíacos y a lo mejor no podremos tolerarlos. Entonces yo creo que tratar siempre de proteger al pulmón y de tenerlo con tanto el pH y la oxigenación mínima, hablando de pH arriba de 7.30, incluso en caso de adultos hasta 7.25, 7.20 se los permite, y la oxemia considero yo 60 como un buen parámetro. No sé si Alain tenga alguna otra opinión. Bueno, creo que en términos generales es las metas optimizadas en general. La mayoría de las personas que se han dedicado a estudiar estas cosas ponen como metas de parámetros ventilatorios una presión plató menor de 30, el volumen corriente que no exceda entre 5 y 6 mililitros por kilo, y que nos permita mantener oxemias más o menos alrededor de 60. Y esto pues echando mano de otros parámetros que podemos tener, gasométricos, hemodinámicos. Claro, cada paciente va a ser individualizado, pero si tenemos una oxemia y los niveles, por ejemplo, de lactato se mantienen dentro de rangos normales sin que tengan algún foco de producción distinta al pulmonar, pues creo que podría ser un buen parámetro mantenerlo alrededor de 60. La presión plató siempre debajo de 30 nos va a permitir que, en términos generales, a lo mejor en la mayoría de los pacientes no se lesione más el pulmón de lo que ya está. Entonces yo creo que como meta general podría ser presión plató debajo de 30, un volumen corriente alrededor de 6 mililitros por kilo, la oxemia a nivel de 60 si los niveles de lactato o las saturaciones termodinámicas a nivel cardio, no sé, ecocardiográfico o de presión pulmonar no se exceden, pues yo creo que podríamos mantener esos niveles como estándares. Bueno, viendo, pues sí, lo que es la protección pulmonar, pues sí, hay que mantener pues unos oxemios, como dice la doctora Silvia, pues no sé, inclusive pues hasta 55, ¿no? Dependiendo de cada paciente, 80, no manejar unas presiones, cuando los podemos medir, pues una presión meseta pues, de mayor de 30, pues también no la debemos de utilizar,
y pues el FiO2 pues optimizarlo, ¿no? Lo menos posible, yo creo, como comentaban, de un 60%. Pero bueno, cuando esto no puede ser posible y nuestro paciente pues continúa mal, continúa pues con hipoxemia, pues en qué momento nosotros podríamos decidir utilizar un ventilador pues de alta frecuencia para manejar este tipo de pacientes. Bueno, de hecho ahora, anteriormente lo usábamos como un último recurso, como cuando la ventilación convencional, por presión, por volumen, o en la ventilación de protección pulmonar no teníamos buenos resultados. Decías, te estás excediendo en la presión media de la vía aérea, te estás excediendo en la presión meseta, plató arriba de 30, dices, a lo mejor es una buena opción para que inicies ventilación de alta frecuencia. En los últimos años se han hecho muchos reportes de ventilación de alta frecuencia desde el inicio, para el manejo del SDRA en adultos y algunos en niños. Sin embargo, se obtienen resultados en algunos de ellos. De hecho, el último que se acaba de publicar este mes, en la New England Journal of Medicine, se acaba de publicar un artículo de alta frecuencia en pacientes adultos con SDRA. La sobrevida es similar, no cambia en relación al paciente control con ventilación convencional. Que es una estrategia como de rescate para aquellos que no han funcionado en una ventilación convencional, sí se puede hacer. De hecho, creo que muchos años lo hicimos de esa forma, cuando no funcionaba la ventilación mecánica, que dices la presión platón ya te está yendo muy alta, la leucemia no mejora, tienes datos de hipoxia tisular con el lactato alto, bajan los niveles urinarios, etcétera, taquicardia, etcétera, todos los niveles de hipoxia con la tisular. Ahí decidimos, ¿sabes qué? Pues inténtalo con la ventilación de alta frecuencia. Solo que tenemos que tener una particularidad importante en la ventilación de alta frecuencia es que hemodinámicamente debe estar estable, sin datos de bajo gasto, porque si no la utilidad también disminuye un poco. Sabemos que no está descrito como tal, pero en el tiempo que tuve la oportunidad de usarla, muchos veíamos esos defectos, ¿no? Y la otra circunstancia es que no tenemos por qué dejarlo para el final. Hay estudios que justifican el uso temprano de este tipo de ventilación mecánica, ¿no? Sí, yo creo que estoy de acuerdo con el doctor. Antes se utilizaba como ya casi lo último y actualmente se recomienda a lo mejor en las primeras 48, 72 horas, si ya se manejaron maniobras, ¿no?, con la ventilación convencional y no tenemos respuesta, y si contamos con el recurso, pues poder utilizar el alta frecuencia, ¿no? Y también el decir, bueno, si no está respondiendo y el hospital cuenta con recursos, pues hay recursos que pueden ser combinados, por ejemplo, el manejar ventilación prónica con alta frecuencia, o si contamos con el óxido nítrico, pues podemos poner ventilación prónica alta frecuencia y óxido nítrico, es decir, el poder combinar todas estas estrategias, pero sí ya no dejarlo como de última opción, sobre todo si se cuenta con sí, platicando, bueno, dentro de la exposición de lo que es la ventilación mecánica en el paciente con SDRA, nos comentaba el doctor Laín pues, que hay una respuesta diferente en el paciente que tiene un daño intrínseco o al paciente que tiene un daño extrínseco. Entonces, en cuanto al reclutamiento alveolar que nosotros hacemos en este tipo de pacientes, pues bueno, también nos comentaba que va a tener mejor respuesta que el paciente que tiene un daño pulmonar de manera extrínseca, que tiene un daño pulmonar de manera, provocado por una neumonía de forma intrínseca. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda en cuanto a las medidas de protección del pulmón, pues para no ocasionar pues, un barotrauma o mayor lesión a ese pulmón? ¿O qué diferencias nosotros podríamos hacer en cuanto al manejo? Porque anteriormente pues, se decía que pues, en un paciente con daño pulmonar intrínseco pues, no tenía tanta respuesta al PEP, cosa que ahora pues, nos damos cuenta pues, que sí tienen respuesta pues, al PEP. Bueno, lo que sucede es que si recordamos una imagen que les mostrábamos hace un minuto, se las voy a tratar de poner a ver si la encuentro aquí. Esta. En esta imagen podemos ver que el pulmón, independientemente de la causa que tenga, normalmente no es solo, aunque sea intrapulmonar, no solo es la lesión alveolar, no solo el alveolo está ocupado, sino tenemos los tres tipos de alveolos independientemente de la patología de la que se tenga, de la que estemos hablando, porque la respuesta es inflamatoria sistémica, y aunque el daño sea local alveolar en una zona de una neumonía con consolidación,
La lesión no solo está ahí, normalmente la vemos difusa, no vemos solo el foco neumónico en una porción del pulmón. Si eso fuera, el niño no necesitaría ventilación mecánica ni necesitaría ser clasificado como síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, normalmente, en términos generales, creo que en todos los estudios que hay de niños actualmente no diferencian para hacer maniobras de reclutamiento alveolar, no diferencian o no dejan de hacerlas, ni incluso en los pacientes que tienen daño intrapulmonar. Se siguen haciendo. Sabes que tienen menos respuesta porque el parénquima pulmonar que está colapsado es menor, porque hay pacientes que están, la mayor proporción de pacientes con intrapulmonar está ocupado el alveolo y no vamos a poder abrir una gran proporción. Pero sí funciona el PIP porque hay los otros tipos de alveolos, los alveolos que están normales, parcialmente colapsados, o los que están con atelectasias. Entonces, por eso el PIP sí funciona. Yo creo que la mecánica del tratamiento ventilatorio no va a ser distinta en términos generales, va a ser similar. Lo único que tenemos que tener mucho cuidado es cómo realizar las maniobras de reclutamiento alveolar en este tipo de pacientes. Si uno aplica una maniobra de reclutamiento y ves que lo que tú normalmente esperas es que la ausemia de estar, el que tiene una excelente respuesta, que normalmente es el extrapulmonar, de tener una ausemia limítrofe de 60 se te va a 200, 300, y eso lo ves en los primeros 2 minutos de la maniobra de reclutamiento. Eso es muy rápida la respuesta. En cambio, en los pacientes que normalmente tienen mayor ocupación alveolar, la respuesta es mucho más lenta y no es tan aparatosa, no es tan evidente la respuesta. Entonces, en ese tipo de pacientes yo creo que lo único que tienes que hacer es a lo mejor incrementar un poco los niveles de PIP para tratar de aumentar la presión de media de vía aérea, que se vayan reclutando en forma paulatina los alveolos que se puedan reclutar y no les lastimar más los alveolos que están lastimados con maniobras de reclutamiento seriadas, ¿no? Yo creo que en términos generales la mecánica de tratamiento sería la misma, solo tener cuidado en la realización de maniobras de reclutamiento, que eso sí, en todos los estudios, en todos no hay duda de que no tienen una muy buena respuesta, y sobre todo aquellos que hacen la comparación con tomografías o con tomografías normales o con impedencia, cada vez la otra modalidad que se está realizando. Bueno, contestando a una de las preguntas que nos hacen del Hospital Adolfo López Mateos, que nos preguntan pues cuál sería la maniobra más recomendada para el reclutamiento alveolar. A reserva de lo que ahorita me comenten los panelistas, pues yo creo que cuando estamos ante un daño agudo pulmonar de origen intrínseco, pues el reclutamiento alveolar pues debe de ser escalonado, ¿no? Sobre todo pues para proteger ese pulmón. Pero, ¿qué nos puede decir, doctora Silvia, doctor Lea? Bueno, ya lo comentaba el doctor Alain en su presentación y en este momento usted, yo creo que sí, lo que más utilizamos por seguridad del paciente es irlo haciendo escalonado, ¿no? Es decir, ir aumentando niveles de PEP y en este caso de lo que nosotros podemos echar mano es de una gasometría, ir viendo cómo van siendo las modificaciones a nivel gasométrico con los aumentos escalonados de PEP para encontrar precisamente el PEP ideal de ese paciente en donde ni se sobredistiendan los alveolos, pero los que puedan estar colapsados se abran. Estar al lado del paciente, porque sabemos que estas maniobras de reclutamiento, sean escalonadas, sean rápidos, pueden tener un efecto importante a nivel hemodinámico en el paciente. Entonces tenemos que estar todo el tiempo ahí vigilando que hemodinámicamente esté estable e ir haciendo estos. Existe la famosa maniobra, ¿no? 40 y 20, que es subir durante 2 minutos así el ventilador, que puede funcionar muy bien, pero que sí obviamente va a repercutir más en la cuestión hemodinámica del paciente, ya lo decía el doctor Alain, puede ocasionarnos un mayor daño pulmonar. Entonces, en lo personal, yo recomendaría el incremento escalar. Sí, de hecho, en la mayoría de los estudios, el que más alteraciones hemodinámicas se da a la hora de revisarlo, en algunos 2 o 3 de ellos que pude poner en una de las diapositivas, pues es la primera intención, la insuficiencia sostenida, que es ciclado por CPAP a tiempos cortos, ¿no? Que subes rápidamente la presión media y ahí puedes tener algún problema de dificultad en cuanto a la hemodinamia, y lo mismo sucedería con la ciclada por presión, que subes inmediatamente las presiones hasta 60, 50 y lo sostienes un par de minutos, ¿no? Pues yo creo que en términos generales, aterrizando de alguna manera la pregunta, yo creo que deben hacerla con la que estén más familiarizados. Yo creo que esa sería la respuesta que yo les podría dar, la que sepan hacer
la que puedan utilizar con su ventilador también y monitorizar. Porque si no, de nada sirve que yo les ponga aquí la escalonada si ustedes no tienen experiencia y quieren hacerla y van a tener dificultades. Yo creo que hay que empezar con una, la que menos riesgos da siempre será la escalonada, porque tienes la opción de pararla antes si tienes algún problema. Por fortuna, lo que yo les comentaba en una de las primeras diapositivas es que lo primero que tienes que hacer antes de realizar una maniobra de reclutamiento es optimizar tu volemia y checar que tu hemodinámica esté adecuada. Y esto, afortunadamente, yo creo que en la mayoría de las terapias lo tienes, forma de hacerlo. A lo mejor tienes un catéter venoso central, a lo mejor tienes un ecocardiograma por ahí a la mano por el cardiólogo, a lo mejor tienes una saturación venosa, a lo mejor tienes una